Hola museonautas, el día de hoy vamos a visitar el Museo de la Caricatura, ubicado en el Metro Zapata. Existe otro Museo de la Caricatura que está ubicado en la calle Donceles, del Centro Histórico de la Ciudad de México. En este museo veremos caricaturas de Emiliano Zapata, hechas por diferentes caricaturistas. El tema es Emiliano Zapata, precisamente porque la estación del metro que estamos visitando se llama así en honor a este revolucionario. Esta caricatura fue hecha por Helio Flores. La siguiente caricatura fue hecha por Kemch, uno de los impulsores de esta exposición, para checar la evolución de la caricatura en nuestro país. La magia de la caricatura se encuentra en que en breves trazos puede mostrar cómo se siente el pueblo acerca de temas que se encuentran en la mesa de debate público. Además de que es algo chusco, contribuye a la reflexión y análisis, aun cuando no siempre le agraden a los aludidos. El objetivo de esta exposición es acercar a los usuarios a esta importante expresión artística, ya que muchas veces ven a las caricaturas y las pasan de largo sin intentar comprenderlas. La exposición fue lograda con el apoyo del caricaturista Kemch. También participaron más de 60 creadores. De hecho, en cada una de las caricaturas, en la parte de abajo van a ver la firma de los que la construyeron. Históricamente, la caricatura ha tomado un papel importante en nuestra sociedad, ha formado parte del acontecer social de todos los días. Es de gran importancia este vínculo cultural con la población. Hablar de caricatura es hablar de todo aquello que vincula al pueblo con su historia, y el utilizar imágenes sin textos es una extraordinaria forma de unir a ambos. Una caricatura nos contextualiza en tiempo y época. De hecho, en años recientes, les voy a contar algo personal, a veces me he enterado más de las noticias por los memes que por los noticieros. Entonces hagan de cuenta que las caricaturas era una forma de meme de hace más de 100 años, en la que daban a conocer lo que estaba sucediendo en el país. Y también era una forma de dar a conocer al pueblo mexicano lo que acontecía en su país, ya que recordemos que en la época de la revolución, más del 70% de la población no sabía leer ni escribir, entonces no podían leer noticias. En cambio, con los simples trazos, podían conocer todo lo que estaba aconteciendo. A continuación les voy a enseñar unas fotografías de las caricaturas que están afuera de los torniquetes. Vean bien la firma de esta caricatura. ¿Qué dice? Helguera. ¿Recuerdan dónde hemos visto este nombre? Así es, en la exposición de Los Pinos. Fue un caricaturista que siempre criticaba cada una de las gestiones presidenciales. Ahora continuamos con las caricaturas del otro lado de la estación. Aunque el mayor auge de la caricatura fue hace 100 años, en realidad existen antecedentes de que data de hace 200 años o más, si se piensa en ello como un género periodístico común. En el año 1812, en México, se publica la primera revista satírica, es decir, una publicación que critica algo, ya sea la sociedad, el gobierno, la religión, entre otros temas, y en ocasiones lo hace de forma burlesca. Esa primera revista fue llamada El Juguetillo. Sin embargo, no existen copias. Históricamente, la primer caricatura confirmada apareció en el periódico Iris en 1826, pero tampoco existen copias. La caricatura de la oposición política nace satirizando al poder, burlándose de él, y no es que el ambiente fuese festivo. En algunos lugares era particularmente sangriento
y fue ahí curiosamente donde la sátira brotó más mordaz, más irreverente. Durante la segunda mitad del siglo XIX, en México empiezan a aparecer una gran cantidad de periódicos y revistas de temas satíricos políticos, es decir, se burlaban de los políticos. Entre las publicaciones están Don Simplicio, Burlesco, Crítico y Filosófico, donde escribían Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez y Manuel Paino. Los redactores y características de estos periódicos, que eran liberales, aparte de cumplir con satirizar el poder, incorporaban en sus escritos y grabados a tipos populares: el soldado desaliñado, el borracho, prostituta, las damas de la sociedad, los funcionarios grises y ramplones, los curas y los burgueses panzones. Si se dan cuenta, muchas de estas imágenes son utilizadas actualmente para criticar a los políticos. Otros periódicos importantes que surgieron en este mismo siglo fueron La Orquesta y El Aguizote. Este último surgió a raíz de la muerte de La Orquesta en 1873 y tenía caricaturas de Villasana y grabadores como José Guadalupe Posada. El máximo florecimiento de la caricatura mexicana se produjo durante el Porfiriato, cuando revistas como El Hijo del Aguizote, Mefistófeles, Don Quijote o El Aguizote Jacobino se enfrentaron a los abusos de poder y a la corrupción de la sociedad. Recordemos que durante el Porfiriato no había libertad de expresión. Las personas que criticaban el gobierno de Porfirio Díaz eran encarceladas. Entonces, a través de la caricatura, muchísimos mexicanos expresaban su sentir del gobierno de Porfirio Díaz. Sin embargo, también fueron perseguidos, capturados e incluso algunos de ellos asesinados. En el siglo XX, la caricatura continuó creciendo. Entre los caricaturistas que más han destacado en México están José Clemente Orozco, Freire, Fachá, Puga, Bismarck, Mier, Guerrero Edwards, Abel Quesada, Alberto Huizi, Renato Leduc, Miguel Covarrubias, entre otros. Seguramente muchos de estos ya los identificaron en las caricaturas que hemos visto de Zapata. Abel Quesada es considerado como el primer renovador de la caricatura mexicana. Impuso un nuevo estilo de carácter muy predominante y humorístico. Por primera vez, alguien se reía de los políticos. Entre los personajes inolvidables que creó Abel Quesada están El Tapado, Don Gastón Billetes, El Campesino Unidimensional, La Dama Caritativa de las Lomas, El Policía Preventivo y muchos otros. En 1968 nace la revista La Garrapata, bajo la dirección colectiva de 4 caricaturistas: Abe, Helio Flores, Naranjo y Rius. Seguramente ya vieron algunas caricaturas de algunas de estas personas. Sin embargo, la revista desapareció y reapareció nuevamente cuando se unieron caricaturistas en cooperativa para una segunda época, desapareciendo nuevamente en 1970. La tercera época de esta revista, de 1980 a 1981, hizo surgir una nueva generación de jóvenes caricaturistas: Fego, Soto, Ramón, Ahumada, El Fisgón, Rocha, Gis, Bettini, Kemch, que fue el que organizó esta exposición, y Arau. La importancia de La Garrapata fue el haber sido la primera revista de humor político hecho en el México postrevolucionario. El 19 de marzo de 1989 se fundó el primer museo de la caricatura mexicana, que está ubicado en la calle Donceles. Ese museo lo visitaremos más adelante. En estas imágenes vemos una recopilación de noticias referentes al asesinato de Emiliano Zapata. Vemos reportajes sobre su muerte, sobre su funeral, sobre el telegrama que Pablo González envió a El Universal, entre muchas otras cosas. ¿Cómo ocurrió su muerte? Recordemos que Emiliano Zapata luchaba por proteger las tierras de los campesinos. Él decía que la tierra es de quien la trabaja. Por otra parte, Venustiano Carranza lideraba al ejército constitucionalista y siempre estaba en batalla junto con otros ejércitos, como el del caudillo del sur, como era llamado Zapata. Emiliano Zapata era muy difícil de capturar debido a la desconfianza que tenía. De hecho, se corría el rumor que tenía un doble para hacer apariciones públicas, para que no fuera asesinado. Entonces, se tenía que idear un plan para poder capturarlo y asesinarlo. El autor intelectual de este plan fue Pablo González.
Algo que tenía Zapata era que él recibía a los soldados desertores de algunos otros ejércitos revolucionarios. Entonces, Pablo González hizo circular la noticia de que Jesús Guajardo había recibido una fuerte amonestación por parte del ejército constitucionalista. Entonces Zapata le ofreció unirse a sus tropas. Guajardo aceptó. Para ganarse su confianza, Guajardo tomó la plaza de Jonacatepec. A pesar de eso, Zapata fue alertado de la traición de Guajardo. Para eso, decidió invitarlo a una cena que serviría como emboscada. En un primer momento, Guajardo rechazó la propuesta de Zapata, alegando que tenía fuerte dolor de estómago, pero para no levantar sospechas, accedió a comer con él al día siguiente. Así llegamos al 10 de abril de 1919. Guajardo, consciente de que estaba en la mira de sus adversarios, fingió una borrachera y le insistió a Emiliano Zapata que lo acompañara a beber. Después de mucha insistencia, el cabecilla del Ejército Liberador del Sur accedió. Poco después, ambos se dirigieron a la hacienda de Chinameca, donde Guajardo ya tenía un conjunto de hombres preparados. Cuando Emiliano Zapata llegó a la hacienda, montado en un caballo que le regaló Guajardo, fue recibido por falsos oficiales de tropa, quienes dieron la señal y al toque del clarín abatieron al revolucionario y a sus soldados. El 12 de abril de 1919, Zapata fue sepultado en la ciudad de Cuautla, Morelos. Ahora vamos a ver la caricatura que está del otro lado de los torniquetes, pero les voy a mostrar una fotografía. A continuación tenemos una escultura que nos representa a la Catrina Garbancera de José Guadalupe Posada, ya que vimos que este fue un importante caricaturista del siglo XX. Cuando veo esta escultura siempre me recuerda al Día de Muertos. De este lado tenemos más caricaturas de Zapata. Fue un poquito complicado grabar en este museo, más que nada porque es el pasillo que conecta la línea 12 con la línea 3, entonces constantemente estaba circulando gente. Por consiguiente, constantemente interrumpía la grabación y tenía que volver a grabar. Por un lado, para que las personas no se atravesaran en las caricaturas, y por el otro lado, para que yo no les estorbara cuando ellos estuvieran pasando. De este lado tenemos un auditorio en el que se transmiten películas de índole cultural. Hoy en día han surgido muchas historietas cuyo estilo se asemeja a la caricatura, en la cual reflejan a la actual sociedad. Una de estas historietas es conocida como La Familia Burrón, que fue creada por Gabriel Vargas. Gabriel Vargas es considerado el mayor historietista mexicano de todos los tiempos. Su serie, La Familia Burrón, es una crónica de la vida cotidiana de una familia mexicana de clase media muy baja, y algunos de sus personajes han pasado a ser parte del imaginario colectivo nacional. Ha publicado más de 2000 episodios de esta saga, y es indudable que la serie se mantiene por el destino narrativo de su autor. Maneja un humor negro en la que la protagonista de la historia, Borola Burrón, preocupada porque es más alta que su marido, Regino Burrón, se hace amputar las piernas para luego arrepentirse y hacerse colgar de los miembros amputados para recuperar sus extremidades. En este espacio había unas pantallas digitales para que las personas se informaran más acerca de la caricatura. Tristemente fueron quitadas debido a la vandalización que sufrieron. Y a un costado hay una librería en donde se pueden adquirir varias historietas y libros. La librería se llama Rius, en honor a uno de los caricaturistas. En la siguiente sección se muestran temáticas variadas.
Primero vamos a ver la sección de arriba. Tenemos un collage de revistas que incluyen obras de diversos ilustradores. En general este pasillo fue el que más risa me dio, pero no risa de forma de burla, sino debido a la interpretación que le di a cada una de las caricaturas. Y es que muchas de ellas reflejan algunas situaciones cotidianas que viven los usuarios del metro. Y a mí me dio risa porque yo me sentí identificado con algunas. Entonces, yo nada más les voy a mostrar las caricaturas, pero no les voy a decir qué significa. Lo que quiero es que ustedes les den su propia interpretación. Y es que a más de una persona le va a ocurrir que muchas de las caricaturas van a reflejar situaciones que se les van a hacer muy familiares. En la siguiente sección se encuentran obras de muchos caricaturistas, como Abel Quesada, que ya habíamos visto quién es, Alberto Isaac, José Hernández, Paco Calderón, El Fisgón, Gis, Sixto Valencia y Rictus. Incluso si tienen buen ojo, por ahí van a ver una obra de Helguera. La caricatura siempre ha estado asociada a movimientos políticos y sociales. También es utilizada como propaganda de movimientos revolucionarios que grupos de intereses políticos y económicos lanzan. En México fue declarado como género periodístico a partir del siglo XIX, que fue cuando ocurrió la lucha entre liberales y conservadores. El fin de la intervención francesa marcó la victoria de los liberales sobre los conservadores. En la etapa de la República restaurada adquirió gran importancia. Periódicos como El Aguizotl y El Padre Cobos fueron instrumentos de propaganda que estuvieron en manos del bando que apoyaba a Porfirio Díaz, principalmente en su ascenso al poder. Durante la dictadura porfirista, la oposición a esta utilizó la caricatura como un arma de agitación al régimen. Mientras tanto, los porfiristas se dieron cuenta del poder de la prensa y en 1884, ante la primera reelección de Porfirio Díaz, de formas ilegales la controlaron. Ante esta situación, surgieron periódicos en contra de Porfirio Díaz, como El Hijo del Aguizote y El Colmillo Público, y criticaron de forma abierta al gobierno. Además, organizaron marchas y huelgas. También, en estos medios, se plasmaron varias demandas que condujeron al inicio de la Revolución Mexicana y posteriormente fueron plasmadas en la Constitución de 1917. En la época de Madero, varias revistas de caricaturas fueron la punta de lanza de una campaña en donde lo desprestigiaron y abrió las puertas para un golpe de estado, iniciando la fase más sangrienta de la revolución. En la era posrevolucionaria empezaron a definirse varios rasgos fundamentales de la caricatura actual, como establecimiento del cartón diario como género periodístico, la introducción de la historieta como género narrativo popular. Hoy en día es empleado el término monero, que es el nombre que los caricaturistas usan para referirse a ellos mismos, como dibujantes de monos, es decir, caricaturas de personajes de la vida pública mal dibujados. Algunos periódicos como El Universal, La Jornada o El Excelsior se hicieron populares debido a ello. Podemos darnos cuenta cómo la prensa ha sido de vital importancia para los grandes eventos que han existido en el país. Por esa razón, hoy en día, grandes políticos y grandes empresas compran a los medios para que impartan las noticias que ellos quieren y así provoquen sobre la población la forma de pensar que ellos quieren. En otras palabras, controlarlos. Entonces no son ideas conspiranoicas. Vean cómo esto ya ha existido desde hace más de 200 años. Por esa razón debemos preguntarnos si lo que dicen los medios es verdad o son noticias manipuladas. No debemos de creernos todo lo que dicen. En esta sección tenemos un collage de las caricaturas mexicanas del siglo XIX que plasman los movimientos políticos que se ilustraban en periódicos que se oponían a Porfirio Díaz, como El Aguizote, El Hijo del Aguizote o El Colmillo Público. Vean cómo muchas de las imágenes ya están dañadas por el vandalismo y hoy en día están todavía más vandalizadas a como se ven en este video, a tal grado que algunas caricaturas de Zapata ya fueron retiradas.
Y a continuación tenemos La Catrina Garbancera, un grabado de José Guadalupe Posada. Aunque ya habíamos visto que este grabado representa a las personas pobres que se hacían pasar como personas de la alta sociedad, no sabía qué significaba el nombre de garbancero, pero después de visitar otros museos ya lo conozco y se los puedo contar. Así como en nuestra época existen botanas como los cacahuates, en la época de la Revolución la botana principal eran los garbanzos. Muchos campesinos e indígenas se dedicaban al cultivo de estos garbanzos, pero debido a su éxito, empezaron a generar grandes riquezas. Entonces, en vez de ayudar a sus compañeros indígenas, se empezaron a alejar de ellos y empezaron a actuar como si fueran de la alta sociedad, incluso despreciando a sus iguales. Entonces, José Guadalupe Posada, con este grabado, criticaba a esas personas que ocultaban sus raíces, que en un principio se morían de hambre, de ahí estaba representada la Catrina, y que debido a sus garbanzos ganaron mucho dinero y que empezaban a actuar como si fueran de la alta sociedad, ocultando sus raíces a pesar de que en el fondo provenían de grupos de campesinos o de indígenas, grupos que eran catalogados como los más pobres del país. De ahí viene el nombre de garbancero, pues era el nombre que se le daba a estos campesinos que se dedicaron a los garbanzos. José Guadalupe Posada nació en 1852 en Aguascalientes. Todos sus trabajos reflejan la crisis de subsistencia que había en esa región, plasmando varios de los aspectos que vivió durante su infancia. El tinte político que se plasmó en sus primeros grabados lo adquirió a partir de la formación que tuvo en el taller de José Trinidad Pedrosa. En 1872, ambos se dirigieron a León, Guanajuato, para montar el primer taller de litografía de la ciudad con carácter comercial y religioso. Llegó al taller de litografía de Antonio Vanegas en la Ciudad de México. Aquí, en sus trabajos, relataba a la población en una crítica social. Mostraba la miseria, el amor, la avaricia y el poder a través de sus famosas calaveras. La más famosa fue la calavera garbancera, publicada varios meses después de su muerte, el 20 de enero de 1913. A continuación vamos a ver algunas caricaturas hechas por algunos caricaturistas actuales. Helio Flores fue fundador y coeditor de la revista satírica La Garrapata, de la que habíamos mencionado anteriormente. ¿Por qué hago énfasis en este caricaturista? Porque a lo mejor no recordarán, pero cuando visitamos la exposición de Helguera en Los Pinos, nos enteramos que Helguera siguió los pasos de Helio Flores. Entonces aquí tenemos una caricatura del inspirador de Helguera. Y ahora llegamos a la sección que tiene varias caricaturas referentes al metro de la Ciudad de México. Como les había comentado, aquí no voy a decir nada, voy a dejar que cada uno de ustedes le dé su interpretación. Es más, si quieren pueden ponerla en los comentarios para ver si llegan a las mismas opiniones que yo. Algunas de ellas son muy graciosas.
Muchos capitalinos se sentirán identificados en más de una ocasión y con más de una caricatura, por lo mismo que son situaciones que vivimos en la vida cotidiana, sobre todo los que usamos el metro. Aquí tenemos más publicaciones de algunos caricaturistas. Si se dan cuenta, en realidad el museo es muy pequeño. Ya llegamos nuevamente al cine del Metro Zapata. Nada más que como por todas partes hay caricaturas, hay dibujos, hay publicaciones, pues entonces tenemos que pasar por el sitio una y otra vez para estarlas viendo. Ahora vamos del otro lado del pasillo, donde tendremos más caricaturas de eventos cotidianos del metro. Esta se me hizo graciosa, porque generalmente la cultura la asocian con la clase alta. Sin embargo, ya hemos visto que en el metro, al cual todos tienen acceso, tiene varios recintos culturales.
Ya vimos lo que significa monero. En esta ocasión tenemos a caricaturistas que son moneros del metro, debido a que están retratando situaciones que viven los capitalinos cuando usan este sistema de transporte. Y aquí tenemos una caricatura llamada El último desayuno, basada en la obra de Miguel Ángel, La última cena. En esta obra, hecha por Eduardo del Río, conocido como Rius, está plasmando a los personajes de las historietas supermachos y agachados. A la derecha tenemos a los personajes pobres que comen pan y tortilla con chile. Del otro lado, al alcance de los adinerados, hay platillos suculentos. Y en medio está el profesor Gumaro, que indica que sabe alimentarse al tener frente a él un plato de verduras. Es una proyección de Rius, ya que este es vegetariano. La siguiente obra se llama El Evangelio según San Garabato. Es una forma chusca de representar la vida de Rius, empleando como base las primeras palabras del Génesis de la Biblia, que describe cómo fue la creación del mundo. Lo voy a dejar como imagen por si quieren leerlo, así van pausando el video para leerlo con más calma. La siguiente historieta es muy graciosa. Les sugiero que la lean con calma. Básicamente dice que los mexicanos fueron los primeros cardiólogos, debido a que los mexicas sacaban el corazón para realizar sacrificios humanos.
Por lo que entiendo de la caricatura, fue una forma que utilizó Magu para representar que en el 2010 tuvo una cirugía de corazón. Aquí tenemos algunas obras de otros caricaturistas. Y muchas veces hablamos de los caricaturistas o vemos algunas de sus obras, pero no los conocemos realmente. Muchos de ellos hacen algunos autorretratos de sí mismos a manera de caricatura para darse a conocer. En la última sección de este museo tenemos los autorretratos caricaturescos que han hecho de sí mismos algunos caricaturistas. Muchos de ellos participaron en esta exposición. Muchas veces, en un principio se piensa que los caricaturistas nacieron con un don divino para realizar los dibujos. Sin embargo, eso es completamente falso. Para que una persona llegue a ser experta en cualquier ámbito, se necesita práctica, competencia y economía. Después, se especializan en ciertas cosas, y si se dan cuenta, no solamente es dibujar por dibujar, sino deben conocer el tema de aquello a lo que van a criticar. Y aunque aquí nos enfocamos en la crítica, existen muchos géneros caricaturales, como el dibujo, el humor, el retrato, la historieta y el cartón político. Un elemento importante que vimos en muchas de estas caricaturas es el humor. Hay que diferenciarlo de un chiste. El chiste raya incluso hasta en lo vulgar, pero el humor, aunque causa cierta gracia, promueve a la reflexión. Y la caricatura no debe ser complaciente, sino que debe ser explosiva y humorística. Si no, no es una caricatura, es una complacencia.
Al final de este recorrido de caricaturistas, había algunas figuras como la que vimos de la Catrina al inicio de este video, de otras caricaturas, como de la familia Burrón. Sin embargo, debido al vandalismo, también fueron retiradas. O sea, vean, pusieron un museo público en el sistema de transporte colectivo y muchas de las cosas fueron retiradas por el vandalismo. ¿Se acuerdan que en el museo del metro comentamos que antes había vagones que tenían asientos de cuero que tuvieron que ser retirados por el vandalismo? Eso ocurrió hace más de 40 años y hoy en día en el metro se siguen retirando cosas por lo mismo, es decir, la sociedad no ha cambiado desde entonces. De hecho, me sorprende que la Catrina que vimos casi al inicio de este video todavía continúe en esta exposición. Sin embargo, no duden que años después la vayan a quitar.
Y con esto terminamos el recorrido. Como ven, es un museo bastante pequeño, sin embargo, debido a la gran cantidad de imágenes, puede parecer que es muy grande. Nada más es el pasillo que conecta a la línea 12 con la línea 3 del metro de la Ciudad de México. Para llegar, solamente tienen que bajar en la estación Zapata de alguna de las dos líneas. Los horarios de apertura, pues son los horarios del metro, de lunes a viernes de las 5 de la mañana a la medianoche, los sábados de 6 de la mañana a la medianoche y los domingos de las 7 de la mañana a la medianoche. Espero que les haya gustado este recorrido y nos vemos para la próxima visita. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios.